¿Cómo les ha ido? ¿Cómo salieron de inconsciencia? ¿O no han salido todavía de la inconsciencia? Esa charla de Marta de inconsciencia me ubicaba un poco como en hacer como una composición del lugar. Me llevó a imaginarme como que la vida es como un carro. La vida de uno es como un carro sobre la vía que es la vida misma. ¿Me explico? Me imaginaba que cuando nos engendran somos como un carrito parqueado, ¿cierto? Está en el vientre de la mamá y estamos parqueados ahí, alimentándonos, o sea, tanqueando, haciéndonos como toda la revisión técnico-mecánica, poniéndonos a punto. Y cuando llega el parto, salimos y comenzamos, cual vehículo, a recorrer una vía de los años que el Señor nos regala. Una vía que, como cualquier vía, como cualquier carretera, pues obviamente tiene una serie de obstáculos y de características. Entonces hay rectas, hay repechos, hay bajadas, hay subidas y hay una serie de curvas como en cualquier carretera. Curvas abiertas, pronunciadas, cerradas, destapadas, quebradas, incluso mojadas muchas de ellas, que le ponen más riesgos todavía a las llantas del carro. En fin, yo me imaginaba que así es como la vida de uno. Uno es un carrito que va y se encuentra con todas estas circunstancias en la vida. Y se me ocurría pensar que cuando no nos fijamos en esas curvas y en los obstáculos que hay en el camino, cuando no leemos las señales y más aún leyéndolas cuando no las tenemos en cuenta, ¿qué nos pasa? Pues nos vamos por un voladero, ¿cierto? Entonces, no leer esas señales se me parecía como a la inconsciencia. E irnos por el voladero, pues nada más y nada menos que las consecuencias de no leer y de no atender y de no poner en práctica esos mensajes, y por lo tanto es como el pecado, ¿cierto? Que nos lleva a irnos por un abismo. En estos días, bueno, el domingo, precisamente aquí en San Cristóbal, un carro como con 5 muchachos en la madrugada venían de una finca, de una rumba, y preciso, se encontraron con una curva, no leyeron el letrero, pues bien borrachos que estaban, y se fueron por un abismo de 20 metros. Eso nos pasa cuando no atendemos entonces esa voz de la conciencia y seguimos derecho habiendo una curva en el camino. Eso les pasó a Adán y Eva. Exactamente lo mismo. Ellos iban muy tranquilos, pues imagínense ustedes, dice la palabra que por la tarde el Señor salía a recorrer el Edén y que hablaba con ellos, ¿cierto? Y era una relación de plenitud, de un ideal del amor, de cara a cara, con nada más y nada menos que con su Creador, con Dios, ¿cierto? Entonces era tan bonita esa historia, en ese diálogo permanente, en esa comunicación constante, y de pronto un día llega otra voz a romper como esa tranquilidad, llega como sin avisar, como siempre ocurre, no pide permiso sino que se entra, y entonces nos remite a Génesis 3 del 1 al 6, que la voy a leer rápidamente. La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado, y entabló conversación con la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. La mujer contestó a la serpiente: no, podemos comer de todos los árboles del jardín, solamente del árbol que está en medio del jardín nos ha prohibido Dios comer o tocarlo bajo pena de muerte. La serpiente replicó: no, nada de pena de muerte, lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Y sigue la palabra, dice. Miren, en ese texto, en ese Génesis de 3 del 1 al 6, hay de todo, pero hay 3 aspectos importantísimos. Dice, la serpiente era el animal más astuto de cuantos Dios había creado. La astucia era su primer arma. Entonces, ¿qué hace? Los engaña, ¿cierto? Los engaña 3 veces a falta de uno. Y esos 3 engaños son: el primero, Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín. Nadie había dicho eso. Eva tenía razón. No, Él no nos dijo eso.
nos dijo fue esto otro, que de todo menos de aquel. Entonces, ese primer engaño es que la serpiente hace aparecer la voz de Dios bajo un sofisma, ¿cierto? O sea, les inyecta unas falsas imágenes de Dios. Dios negación, Dios prohibición, Dios limitación. Y resulta que nada de eso ellos habían experimentado con Dios, todo lo contrario, era una libertad, ¿cierto? Adán y Eva vivían en libertad. Eso es la verdad. El segundo engaño, nada de pena de muerte. ¿Ustedes creen en eso? Cuentos chinos, ¿cierto? Segundo engaño. Y el tercer engaño, cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como Dios. Y ahí es donde está el mayor problema, serán como Dios. Ser como Dios, cuando el hombre decide qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando el hombre relativiza todo lo bueno y lo malo y depende de sus circunstancias y de sus condiciones, cuando pretendemos pasar al puesto de Dios, entonces ahí estamos en esa raíz profunda del pecado. Miren muchachos, lo tenaz es que esto se repite todos los días, en todas partes, y tendríamos que decir que en todos nosotros. El diablo sigue lanzando su voz engañosa, y me atrevería a decir que nosotros seguimos parando oído, prestando atención, poniéndole cuidado más a esa voz, y dejamos de leer las alertas del camino, y entonces es cuando esa voz nos desvía y nos lleva a estrellarnos. Cuando yo trabajaba en el noticiero de la UNA, hace, 30 años más o menos, es que me acordé de ese episodio porque fue muy tenaz. Miren, hubo una fiesta, la fiesta de fin de año en diciembre, yo no me acuerdo por qué no fui, yo no pude ir y siquiera no fui. Resulta que era por el lado de la autopista Medellín-Bogotá, en una finca. La fiesta terminó por allá a medianoche, la autopista oscurísima, y todos salieron medio tragueados. Un compañero salió muy tragueado y tenía una moto muy sabrosa, una moto grande, y no hubo poder humano que le hiciera entregar las llaves. Entonces él, muy guapo, muy convencido de que él era capaz, arrancó en la moto. No habían pasado 3 minutos cuando se oyó el taponazo contra una tractomula. Digamos que afortunadamente él no se mató, pero ¿qué pasó? Perdió una pierna. Todavía hoy en día él perdió el trabajo, es decir, ya no podía hacer lo que hacía. Hubo que emplearlo en otra cosa que no era lo de él, y pues eso le generó cualquier cantidad de problemas y de frustraciones. ¿Ustedes creen que oyó la voz de Dios? ¿Oyó la voz de la conciencia? ¿Oyó esa alerta? Obviamente que no. Escuchó la otra vocecilla, ¿cierto? Y no vio, ni leyó, ni atendió las señales. En él ocurrió lo de Adán y Eva, ¿cierto? No morirás, nada te pasará, coge la moto, vos como vos de guapo, vos que siempre has manejado ese fierro como has querido. Con trago y con moto nada te podrá superar, sos el más teso, sos el más guapo, sos el más precioso, serás como Dios, nada raro, es que yo regale la llave a usted, oiga. Eso nos pasa, muchachos, todos los días, esa soberbia humana. Pero la verdad es que le falta una pierna, porque el pecado es nuestro suicidio. Nosotros a través del pecado nos suicidamos y le quitamos la vida a otros. Qué fácil es separarnos de Dios, qué tan sencillo. En un momento, en un destello de la vida, en un minuto, en menos de un minuto, me separo de Dios. Cuando lo excluyo, cuando ignoro su voz, cuando decido escuchar otras voces, decido libremente, porque no podemos decir, ay, es que yo estaba engañado, es que yo no sabía, no sabíamos. El Señor nos ha regalado el libre albedrío y nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Lo que pasa es que lo disfrazamos. Nosotros somos expertos en darle prioridad a esa otra voz y no a la voz de Dios. Cuando somos autosuficientes, cuando creemos que todo lo podemos hacer y cuando no somos capaces de pedir ayuda incluso. O cuando nos creemos muy chachos y yo soy capaz de manejar esta situación. Ahora en el noticiero, pues pasó una vez también hace unos años, en otra fiesta, también de diciembre. Esas fiestas de diciembre yo les tengo el pánico. Esas fiestas de diciembre pocas veces terminan en cosas buenas. Esta vez pues nadie se mató ni nadie perdió una pierna, pero un compañero casi pierde el matrimonio. Peor,
tal vez que es mejor perder la pierna. Se enfrascó en una relación, ¿cierto? Él casado, ella es separada, también producto de los tragos, unos tragos más, ¿cierto? Otro traguito, y ese otro traguito es el que ya te quita la audición de la voz de Dios y te pone a escuchar otras cosas. Entonces, claro, ¿quién dijo que era malo? ¿Cómo que te va a llegar la muerte? ¿Qué te va a pasar? Si nadie se va a dar cuenta, nada pasará. Ojos que no ven, corazón que no siente, ¿cierto? Y así nos vamos, en relaciones subterráneas, en esas que salen del compañerismo tan bonito del trabajo. Autojustificamos, validamos, como nos decían en esa inconsciencia, validamos, le damos la justificación adecuada, normalizamos el pecado y nos echamos a rodar como el carro en la autopista. Aceptamos todo tipo de transgresiones en la vida y de la vida. Pero una cosa es cierta: la gravedad del pecado se reconoce por sus consecuencias o en sus consecuencias. El pecado tiene una fuerza destructora tan gigante. El pecado tiene una capacidad de acabar con tu vida que solo si cada uno de nosotros empieza a hacer memoria real en la vida, cuáles han sido los momentos de pecado, sabemos que han sido destructores, autodestructores y destructores de otros. Esas consecuencias. Una joven con 6 meses de embarazo, eso sucedió terminando el año pasado, tenía 6 meses de embarazo, una familia bonita, ya tenían un hijo, un bebecito como de un año y medio, una pareja muy joven. Parece que el esposo era maltratador y la muchacha un día no soportó más esta situación del esposo. Con 6 meses de embarazo salió y se tiró por el balcón, piso 17, y no solo acabó con la vida de ella, sino con la de su hijo. Y de paso acabó con la vida de la familia, porque claro, esas consecuencias, lo que les decía, esa fuerza destructora del pecado. Pero pues sí, pero seguramente no era tan malo, él solamente era grosero, él seguramente era maltratador, pues, pero eso se corrige, pues eso no es como tan malo. Y solemos llevar a minimizar esas situaciones, y miren ustedes en lo que termina. Un vecino, cuando vivíamos en Belén, solía llegar borracho y casi que semanalmente eran vecinos, entonces